Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Vamos a terminar de realizar a la bella princesa Leia. Miren qué bonita queda, amigos y amigas. Queda muy hermosa. En el tutorial pasado hicimos el cuerpo. Vamos a realizar ahora la cabeza, el cabello y por ahí algunos detallitos que nos estaban faltando. Muy bien. Quiero pedirles como siempre que se suscriban al canal, que den like y activen la campanita de notificaciones, que comenten y compartan, por favor. Muy bien, pues como vieron queda muy bonita. Vamos a ir haciendo poco a poco los personajes de Star Wars, así es que pues vamos a comenzar. Comenzamos en esta ocasión con la princesa Leia. Bueno, más bien vamos a terminar de realizarla en este video, pero van a ver que poco a poco vamos a ir realizando los personajes de esa bonita serie de películas. Muy bien, antes de continuar quiero explicarles que siguen diciéndome que es que tus letras me estorban y que no me dejan ver lo que haces. Los subtítulos son importantes porque hay personas que tal vez no pueden escuchar. Ven la imagen pero no escuchan lo que decimos. Para ellos es importante los subtítulos porque les ayuda a entender las explicaciones que estamos dando. También hay personas que hablan otros idiomas. Los tutoriales normalmente están en inglés y en portugués. Entonces, para esas personas que no entienden nuestro idioma, es importante para poder realizar los tutoriales, para poder realizar los proyectos, que haya subtítulos. Entonces, para poder quitar los subtítulos, solo ustedes tienen la solución, ya que a las personas que les aparecen esas letras tienen activados los subtítulos en su dispositivo. La manera para desactivar los subtítulos es que ustedes vayan a su dispositivo. En la parte, tocan el video, en donde está el video ponen su dedo y en la parte superior derecha les va a aparecer un cuadrito que tiene dos letras C. Esas dos letras C están encerradas en ese cuadrito. Simplemente tocan el cuadrito y los subtítulos quedarán desactivados. ¿Quieren activarlos de nuevo por el motivo que sea? Toquen ese cuadrito y van a ver que las letras aparecen nuevamente. Así de fácil. Eso es todo, así quedarán sus subtítulos desactivados. Muy bien, pues sin más por el momento, vámonos a la realización de este último video para realizar a la hermosa princesa Leia. Vamos a comenzar con la realización de la cabecita de la bella princesa Leia. Van a tomar ustedes su material de color carne. Aquí yo ya lo hice, pero les voy a decir paso a paso cómo hacerlo, así es que no se preocupen. Con su material de color carne van a comenzar en la vuelta número 1 haciendo un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta 2 van a hacer 6 aumentos, terminando la vuelta 2 con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 11, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos.
y de las vueltas 12 a la 20 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 20 con 66 puntos bajos. Vuelta 21, 9 puntos bajos y una disminución. Aquí estaremos empezando con las disminuciones, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 22, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Y vuelta 23, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Muy bien. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar para colocar los ojitos de seguridad. Esto es porque el espacio cada vez se nos va a ir haciendo más pequeño, entonces ahorita para que no nos cueste ningún trabajo. Vamos a comenzar a contar desde el anillo mágico, que es la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 vueltas. Los ojitos irán colocados en las vueltas, entre las vueltas 17 y 18, con una separación de 10 puntos. Los ojitos de seguridad son de 10 milímetros, del número 10, o pueden usar también del 12, también se le verían muy bonitos. Muy bien. Una vez que hayan colocado los ojitos, vamos a continuar con nuestra labor. Vuelta 24, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 25, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 26, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Miren, antes de continuar también les sugiero que vayan rellenando porque el hueco cada vez se va a hacer más y más pequeño, así es que conforme avanzan vayan rellenando. Vuelta 27, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 28, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Y vuelta 29, 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Es así como estaríamos finalizando la cabecita. Al final hacemos un punto deslizado y vamos a dejar hebra larga, ya que con esta hebra vamos a coser más adelante a la cabeza. Muy bien. Pueden ir con sus manitas amoldando para que quede bien redondita la cabecita. Vamos a realizar ahora el cabello. Vamos a hacer una especie de casquito para nuestra muñequita. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 19. Pero vamos a hacer un resumen muy rápido, amigas, ¿eh? Con su hebra de color café van a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. Vuelta número 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 11,
9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Y de las vueltas 12 a la 19 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 19 con 66 puntos bajos. Nos estaría quedando algo similar a lo que están viendo en la imagen, amigas. Una vez que hayan hecho esto, lo van a colocar a la cabecita, amigas. Dejan al final, hacen punto deslizado y dejan hebra larga, porque con esa hebra vamos a coser más adelante a la cabecita. Nos estaría quedando de esta manera. Más adelante les voy a decir cómo coser el cabellito a la cabeza, pero primero vamos a hacer los chonguitos. Los chonguitos se hacen muy rápido y muy fácil. En la vuelta número 1 hacemos anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. En la vuelta 8 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Y en la vuelta número 9 haremos 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Al final hacen punto deslizado y dejan hebra larga para coser los chonguitos a la cabeza de nuestra muñequita. Van a ser dos chonguitos. Una vez que tienen esto, ahora sí, miren, van a ir colocados de esta forma. Vean cómo el cambio tan grande que hace una vez que colocamos los chonguitos en la cabecita. Se ve bien bonita. Muy bien, amigas. Miren, vamos a hacer los detalles del rostro. Van a tomar la hebra de color café del mismo material con que hicimos el cabello o con que haremos el cabello. El material de la marca Sinfonía consta de 6 hebras. Lo vamos a dividir en 3 hebras. Si tienen hilo para bordar, también les sirve muchísimo, Entonces vamos a dividirlo en 3 hebras. Vamos a cortar lo suficiente para hacer las pestañas y las cejas de nuestra muñequita, utilizando, como les digo, solo 3 hebras. Miren, aquí ya hice un ojo. Una vez que tenemos uno, el otro lo vamos a hacer lo más parecido que sea posible. Muy bien. Entramos por cualquier punto de la cabecita. Aquí vamos a poner más adelante la peluquita, así es que de todas maneras no se va a notar. Y vamos a poner la primer pestañita. Miren, aquí está el puntito donde termina el ojito, ven, ahí se ve. Nos vamos a recorrer 2 puntos hacia la derecha y por ahí vamos a sacar la aguja. Si necesitan, miren, este es el punto donde termina el ojito. Me recorro aparte de ese otros 2 puntos. Si necesitan una marca para que no se pierdan, adelante, todo se vale, amigas. Y amigos, miren, en ese punto donde pusieron la marca van a salir, jalan y dejan una hebra suficiente aquí arriba para que más adelante puedan ustedes atar. Aquí donde salieron, nos vamos a ir hacia abajo y un puntito hacia la derecha, vean, hacia abajo y más bien hacia la izquierda, vean. Vean cómo les quedó el primer ojo, el segundo les debe quedar lo más parecido posible, amigas. Muy bien, nos bajamos aquí un puntito. Miren, son como 2 puntos hacia la derecha de nuevo, aquí. Y de aquí nos vamos a pasar aquí donde comienza el ojito, aquí donde nace el ojito, en esa vuelta, en esa vuelta donde está el ojito. Vamos a hacer esto. Vean cómo nos va a quedar. Vayan guiándose con la primer pestañita para que les quede igual o lo más parecido posible. No siempre se logra que quede exactamente igual, pero ese es el objetivo, que quede igual.
Y van a hacer lo que yo hice. ¿Vieron cómo enganché las dos hebritas y simplemente jalo y automáticamente van a quedar formadas las dos pestañitas? Miren, acomoden con su crochet. Aquí di un jaloncito en la primera hebra, si ven, y con el jalón que doy aquí abajito quedan formadas las pestañitas. Vuelvo a entrar en ese mismo punto y me voy hacia arriba. Aquí donde inicié, en ese mismo punto voy a salir donde inicié y jalan. Vean cómo ya quedaron las pestañitas formaditas, se ven muy bonitas, amigas. Lo más parecido que sea posible que les quede a la anterior. Así es como quedó. Aquí arriba simplemente vamos a hacer 2 nuditos para fijar perfectamente. Aquí va uno y aquí va el otro. Cortamos la hebra sobrante y con la misma aguja lanera, en la parte donde ensartamos, vamos a esconder hacia adentro de esta forma, que se queda allá adentro. De todas maneras les digo, aquí va a quedar la peluquita, así es que ni siquiera se va a notar. Vamos a entrar ahí nuevamente. Vamos a realizar ahora las cejas. Miren, de la pestañita más larga, aquí nos vamos a ir como en diagonal y vamos a subir 2 vueltas, ¿ven? Ahí de la pestañita más larga, un poquito en diagonal y nos vamos aquí. Ponemos nuestra marquita si la necesitamos y vamos a entrar en cualquier punto. Y salimos ahí donde pusimos nuestra marquita. Muy bien. Ay, perdón, se me movió el micrófono. Si se escuchó, una disculpa. Vamos a salir en el punto donde tenemos la marca, ¿ven? Sacamos la marca. Dejamos nuevamente un poquito de hilo aquí para poder atar y contamos 5 puntitos. Nos regresamos a la vuelta de arriba un poquito hacia arriba, hacia la derecha, perdón, y por ahí sacamos. Si necesitan pausar el video, adelante, amigas. Y así es como nos estará quedando la segunda ceja. ¿Ven? Así es como habrá quedado. Aquí arriba simplemente otra vez hacemos 2 nuditos para perder. Ahí están los 2 nuditos y perdemos hacia adentro, amigas. Vamos a cortar aquí la hebra sobrante y con la misma aguja lanera vamos a perder hacia adentro. Y es así como habrán quedado los detalles del rostro. Tengo por ahí un video donde les enseño cómo hacer los detalles del rostro de esta muñequita. Pero bueno, aquí ya nos fuimos paso a paso. Una vez que tenemos ya los detalles del rostro, es momento de coser la peluquita a la cabeza de la muñequita. Si recuerdan, dejamos hebra larga. Tratemos de que esa hebra quede en la parte trasera de la muñequita. O si la pueden dejar, digo, no se va a notar mucho, pero si la pueden dejar a la altura de donde va un chongo, pues no estaría mal. Miren, aquí es donde empiezan las cejitas. En esta vuelta es donde, bueno, donde están las cejitas. Vamos a contar 4 vueltas hacia arriba. Es la sugerencia, 4 vueltas hacia arriba. Aquí están las cejas, cuentan 4 vueltas hacia arriba, máximo 5, y ahí es donde van a colocar el pelito. Deben de tener cuidado que por los costados también quede a la misma altura. Si ven, aquí quedó más espacio de un lado que de otro, así es que vamos a acomodar muy bien. Aquí cuentan bien sus vueltas nuevamente hacia arriba y cuentan hacia los lados. Aquí cuántas me quedaron, aquí termina la ceja, 1, 2, 3, 4, como 5 puntitos, ¿no? Vamos a acomodarla muy bien. Aquí termina la ceja, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Vamos a ver cómo quedó del otro lado. Aquí termina la ceja, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Vamos a acomodarle un pelín. Les tiene que quedar exactamente igual de los dos lados. Hay que cuidar esos detalles y siempre que la movamos de un lado o de otro, veamos que nos quede bien ubicada. Muy bien, no la vayan a poner muy atrás porque también se ven muy pelonas y ya no se llegan a ver bonitas, amigas. Ya que hicieron esto, vamos a comenzar a coser a la muñequita. ¿Les parece? Miren, van a ensartar el material. Ya ven que dejamos hebra larga, van a ensartar una aguja lanera. Aquí yo ya la ensarté y van a comenzar a coser. Aquí, inmediatamente ahí donde está donde terminó, miren, aquí es donde terminó. Allí mismo voy a entrar. Y me voy a recorrer unos 3 puntitos más o menos. No hay necesidad de coser punto por punto.
Es que si cosen punto por punto se nota demasiado y ya no se ve natural. Tampoco jalen demasiado cuando hagan cada punto porque se ve feo, se notan las puntadas. Debe de ser algo ligero, simplemente que sostenga la cabecita, pero debe ser algo ligero. Y miren, aquí me recorrí como 3 puntos, máximo 4, no más, y ya, y jalan. No demasiado, les digo, el jaloncito debe ser muy ligero para que se note natural. Inmediatamente en el siguiente punto vuelvo a entrar y salgo unos 3 o 4 puntos hacia adelante. Aquí, miren. ¿Ven? Allí salgo sin jalar, nada más que quede así sostenido, que no se noten las puntadas, que se noten lo menos que sea posible. Y lo que voy a hacer en el punto siguiente, vuelvo a entrar y me recorro unos 3 puntos. Y voy a hacer esto hasta llegar aquí donde inicié. Al final hago una cadena para fijar, perdón, un nudo para fijar y salgo por cualquier punto. Vamos a colocar ahora los chonguitos. Qué bonita se ve ya con los chonguitos, ¿verdad, amiga? Le da una vista muy, muy bonita. Si tienen necesidad de ayudarse con alfileres para que queden bien colocados, también deben de fijarse que quede a la misma altura de ambos lados de las cejas. Que les quede igual, para que no se vea rara. Unos 3 puntitos hacia la derecha de la ceja y más o menos a esa altura deben de quedar. Igualmente en la parte de arriba, amigas. Cuenten bien, que se vea bien colocadita de ambos lados y también de arriba. Miren, pueden guiarse por aquí abajo, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas, 6, 7 vueltas, ¿ven? De donde terminamos, unas 6 o 7 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 o 7 vueltas, amigas, que les quede igualito de ambos lados, ¿eh? Si aquí ya les quedó más arriba, pues simplemente quitan sus alfileres y la bajan un poquito. Cada vez que hagan un movimiento, vuelvan a fijarse. Aquí, por ejemplo, la vamos a bajar un poquito, pero también debemos estar pendiente que no se nos haya movido del espacio de las cejas. Aquí la bajo otro poquito. Aquí ya me va a quedar igual que la otra, que el otro chonguito, a la misma altura me va a quedar. Y me fijo que también en el lado de las cejas quede perfectamente ubicado, que no vaya a quedar. Es que cuando movemos un poquito de un lado se nos puede mover del otro. Y una vez que hicimos esto, que ya la tenemos bien ubicada, pongan tantos alfileres como ustedes quieran. Yo veo que ya de las cejas está bien también. Entonces ya voy a empezar a coser. Miren, la voy a mover un poquitín, que quede muy bien. Los detalles son bien importantes. Siempre les he dicho que traten de tener una imagen del personaje que estén haciendo, una imagen cerca para que vayan guiándose y les quede lo más parecido que les sea posible. Una vez que quedó ya a la altura que ustedes decidieron, bien colocadita, amigas, pueden poner, les decía, tantos alfileres como ustedes quieran y van a rellenar un poquito. Es necesario rellenar un poquito para que les sea más fácil coser. Si no rellenan, va a ser bien difícil que puedan coser el chonguito, amigas. Y vamos a hacer, lo vamos a coser igual que en la cabeza, pero dejando menos espacios, porque como va relleno, para que el relleno no se salga. Al final, antes de terminar de coser el chonguito, van a dejar un espacio pequeño para que terminen de rellenar la cabecita. Si le hace falta relleno, para que terminen de rellenar el chonguito. Si le hace falta relleno, amigas, este es el momento antes de que se cierre por completo. Y repito, las puntadas que van a hacer en el chonguito deben de ser más juntas para que no se salga el relleno por algún espacio. Ya quedó, vean. Ya quedó nuestra muñequita. Nos andaba faltando colocarle la nariz, amigas. La nariz debe de ir colocada a la altura donde terminan los ojitos. Céntrenla muy bien, que quede bien centradita y va a ir colocada con un espacio de 3 puntitos. Fíjense que no les vaya a quedar chueca, bien colocadita. Dejan un poquito de hebra aquí al final para coser y van a comenzar a hacer puntaditas, les digo, con una distancia de 3 puntos. Aquí está uno, aquí están los 3 puntos, ahí ya los 3 puntos y voy a comenzar a dar puntadas. ¿Cuántas puntadas? Las que ustedes quieran. Yo he visto muñequitas en que les dejan una nariz que apenas se nota, pero si así les gusta, está bien.
A mí me gusta la naricita más remarcada, así es que vamos a dar aquí varias puntaditas hasta que la naricita quede bien marcadita. Repito, tanto como a ustedes les guste, vayan acomodando conforme van haciendo puntadas, vayan acomodando para que se vaya viendo muy bonita, amigas. Ya se me andaba olvidando la nariz, pero nunca es tarde, aquí estamos, amigas. Aquí, puntaditas, 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 hasta que quede tal y como ustedes quieran. Les repito, si ven que ahí queda como que una puntada medio chueca, medio torcida, pues vayan acomodándola con la misma aguja lanera. ¿A poco nos está viendo bien bonita la muñequita? Tiene una carita muy bonita. Vamos a ir, como les dije, haciendo más personajes de Star Wars. Así es que aquí estamos, amigas, haciendo todo tipo de personajes. Miren, a mí aquí ya me gustó, solamente le voy a hacer una puntada más ya para salirme. Miren, a mí ya me gustó aquí. Entro aquí y salgo abajo donde inicié. ¿Y qué creen? Que le jalé más de la cuenta y miren, ya quedó bien chiquita la hebra. Voy a hacer aquí 2 nuditos y pierdo hacia adentro de la cabeza. Amigas, antes de continuar, quiero disculparme con ustedes. Estoy buscando y buscando y buscando el clip en donde grabé cómo van a hacer la raya en medio de la princesa y no está. Yo, ¿saben qué creo que hice? Que pues me puse según yo a grabar, hablé y hablé y hablé y nunca lo grabé, amigas. Me da mucha pena. Bueno, pero pues yo creo que somos seres humanos, todos tenemos errores, pero este es muy muy fácil de realizar. Miren, van a introducir su aguja por debajo, aquí, por aquí, y van a salir por la parte de enfrente, amigas. Traten de ubicar que quede bien, bien, donde empieza el cabellito, por ahí sacan la hebra, amigas, arriba, bien, bien, que quede bien, bien, ubicado al frente. Sacan la hebra por la parte donde inicia el cabellito y la jalan hacia atrás. Y por atrás ya nada más la fijan con un nudo. No es nada difícil, la única sugerencia es que quede apretadito para que no se mueva tan fácilmente. Ojalá no haya dudas al respecto, amigas, es una cosa muy fácil de realizar. Y me disculpo con ustedes nuevamente, cualquier duda se comunican conmigo. Vamos a colocar la cabecita, pero lo que tenemos que hacer antes de ello, vamos a hacer un hueco en esta parte de la cabecita. Recuerden que la articulación, bueno, más bien el soporte debe abarcar la mayor parte de la cabecita. Así es que si tienen unas agujas, unas tijeras de punta o un bolígrafo, pueden ir ahuecando de esta forma, vean. El bolígrafo ayuda mucho, pero tengan cuidado si están usando tijeras, no vayan a romper su labor. Y van haciendo el hueco hasta que vean ustedes, incluso con el crochet, miren, con el crochet también pueden ir ahuecando. Una vez que quede el espacio suficiente, ya pueden introducir el soporte que hayan puesto en la muñequita. Así les irá a quedar. Debe de quedar perfectamente mirando hacia el frente. Ensartan su aguja lanera en la hebra que habíamos dejado en la cabeza. Recuerdan que dejamos hebra larga para coser. Una vez que hayan hecho esto, la cabecita debe de quedar perfectamente mirando hacia el frente. Muy bien, que no se les mueva, por favor. Lo que van a hacer ahora, visualmente, tienen que observar en dónde cae la hebra que dejamos en la cabecita de la muñequita. Muy bien, visualmente observan en dónde cae y justo donde cae esa hebra, allí vamos a comenzar a hacer puntadas. Miren, yo veo que aquí es donde cae la hebra, entonces ahí vamos a comenzar a hacer una puntada en el cuello y una puntada en la cabeza. Vean, aquí voy a entrar a la cabeza, de adentro de la cabeza hacia afuera, observen. Es importante hacerlo de esta manera para que las puntadas se noten lo menos posible. Aquí en el cuello voy a entrar de afuera hacia adentro, ¿ven? Y en la siguiente de adentro hacia afuera. Repito, si lo hacen de esta manera, las puntadas prácticamente no se van a notar. Y vamos a hacer una puntada en la cabeza y una en el cuello, una cabeza y una en el cuello, hasta terminar de coser punto por punto la cabecita.
Tratemos, conforme vamos avanzando en la labor, de ir tomando ese hilo que nos quedó al final para irlo perdiendo por dentro de la labor y quede ahí oculto. Ahí oculto, amigas. Me van a ir haciendo lo que están viendo en la imagen. No se les olvide perder esa hebra final para que no vaya, que no se vea feo, que no se les vaya a deshacer, en fin. Ahí la vamos a ir perdiendo conforme vamos avanzando. Cuando hagamos el último punto, amigas, vamos a ir haciendo un punto una puntada en cada uno de los puntos. Al final hacemos un nudo bien apretadito y vamos a perder de esta manera por entre la cabecita. Vamos a realizar ahora un detalle que nos hacía falta, el cinturón que tiene la princesa en la cintura. Tomamos la muñequita de la manera que están viendo en la imagen y van a tomar hebra de color gris. Yo estoy utilizando esta, es un detalle muy pequeño, así es que pueden utilizar cualquier hebra de color gris que tengan por allá para que no gasten en toda una madeja, ya que va a ser un detalle muy pequeño. Y vamos a comenzar haciendo puntos bajos. Miren, en cada uno de los puntos vamos a entrar, perdemos la hebrita que tenemos allí y hacemos un punto bajo. Muy bien, entramos de nuevo en el punto. No perdí la hebra en el punto anterior, pero miren. Lo voy a deshacer para ir perdiendo la hebra conforme voy avanzando. Ya lo hemos hecho muchas veces, pero de todas maneras, miren, voy a entrar al siguiente punto. Aquí es donde me correspondería entrar. La hebra la paso de esta manera, como vieron. Y hago mi punto bajo y ahí es como vamos a ir perdiendo la hebra. Ya la perdimos casi en toda la labor, así es que ya sabemos hacerlo. Lo que pasa es que me pasé sin perder la hebra. Me voy al siguiente punto, paso la hebra por encima y voy haciendo así un punto bajo. Voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos aquí. Si no mal recuerdo, aquí eran 30 puntos. Pero bueno, la misma labor se los va a ir pidiendo. Un punto en cada uno de los puntos que tenemos. Recuerden, amigas, no gasten con cualquier hebra de color gris que tengan por ahí. Esa les va a servir, es muy poquito lo que vamos a necesitar. Claro que si ustedes se dedican a hacer amigurumis, pues normalmente tenemos de todos los colores porque nunca sabemos qué figura nos vayan a pedir y generalmente tenemos de todos los colores. Muy bien, miren, aquí ya terminé toda la vuelta. Lo que voy a hacer, me voy a ir al primer punto y voy a empezar a hacer allí otra vuelta más de puntos bajos. Aquí ya en mi hebra de color gris, miren, entro en el primer punto que hice en color gris y voy a hacer una vuelta más en color gris. Un punto en cada punto, un punto en cada punto, amigas. Muy bien. Así nos vamos a ir. Bien fácil que se hace, amigas, sin ningún problema. Muy bien, voy a realizarlo y regreso con ustedes. Ya terminé, miren. Lo único que hago aquí es ubicarme en el primer punto. Hago un punto deslizado. Y jalo la hebra. Suficiente para poder ensartar en mi aguja lanera. Muy bien. Ya que corté mi hebra, voy a ensartar y por la parte interna del cinturoncito que acabamos de hacer, espérenme que no encuentro mi agujita, por la parte interna del cinturoncito que acabamos de hacer, vamos a hacer un nudo con esta hebra de color gris. Miren, me paso hacia atrás y ya una vez que estoy detrás voy a hacer un nudito. Aquí, si quieren ir cosiendo, está bien, pero miren, yo preferiría que lo cosieran con hilo más delgado. Así es que aquí simplemente por la parte de atrás vamos a hacer un nudo para que quede bien fijo y no se nos vaya a deshacer más adelante. Esperen un segundo. Hacemos un nudo bien apretadito. Ahí está. Bien apretadito. Y perdemos la hebra por dentro del cuerpecito de la princesa. Si ustedes la quieren coser, yo preferiría que fuera con hilo más delgado para que no se note. Yo lo que voy a hacer es pegarla, amigas. Voy a ocupar un poquito de silicón y voy a colocar el silicón en todo el contorno del cinturoncito
para que se vea muy muy natural. Pero repito, si ustedes lo quieren coser, claro que lo pueden coser, simplemente van a usar hilo más delgado como ya lo hemos hecho antes. Miren aquí que sea solo de 2 hebras para que quede finito y no les cueste ni que no se note al momento de coser, que se note lo menos posible. De las 6 hebras que tiene el marca Sinfonía vamos a usar solo 3 y vamos a dar puntaditas muy ligeras para que no se note. Pero yo la verdad prefiero coser. Voy a ir poniendo un poquito de silicón, poquito así, poco a poco voy a ir adelantando silicón y pego, silicón y pego, silicón y pego hasta que quede fijo el cinturoncito. Y así es como habrá quedado, amigas. Llegamos al final. Ya simplemente vamos a colocar un poquito de color en las mejillas de nuestra princesa. Vean cómo le da mucha vida a la carita. Así es que es importante colocar un poquito de rubor. Y así es como va a quedar bien bonita. Si quieren solo aquí en las mejillas, incluso pueden colocar un poquito más arribita de la nariz. Eso también se ve muy bonito, así es que ya es como ustedes lo decidan. Si venden sus muñequitas, recomiéndenles a las personas, a sus clientas, que cuando lleguen a lavar sus piezas, sus muñecas, le den un retoque con el rubor que tengan ellas a la mano. Y pues miren qué bonita quedó nuestra muñequita. Estoy feliz con el resultado. Espero que también a ustedes les haya gustado. Miren qué bonita quedó. Realícenla, que vamos a ir haciendo poco a poco la colección de nuestras princesas, amigas. Dejen, alejo mi cámara para que la puedan ver completita. Está bellísima, véanla. Está bellísima, amigas. Muy bonita la princesa Leia. En español muchos le decimos princesa Lea, ¿no? Aquí como que se desacomoda la pestañita. Déjenla acomodo de nuevo para que se vea igualita que la otra. Pues les agradezco que me hayan acompañado. Llegamos al final de un proyecto más. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos muy pronto en el canal para seguir realizando más personajes. Gracias.